agua, acá pongo el bosquejo, disculpen, pero bueno, a veces los hábitos generan dependencias también, ¿no? ¿Qué será el día que me toque predicar sin el púlpito? Pero bueno, gracias por la celebración y la honra que hemos sentido. Hablo por todos los papás que hoy están acá. Nos hemos sentido honrados, mimados. Gracias por el regalito. Ya, sin duda, va a ir directo al llavero que uso habitualmente, ¿no? Es interesante, pero en el mundo que vivimos, quizá desde la segunda mitad del siglo pasado hasta ahora, o tal vez los últimos 50 años, la figura del padre se ha venido diluyendo, ¿no? Tanto la figura paterna como el rol dentro del hogar, ¿no? Generación tras generación la figura paterna va disminuyendo en el rol o la importancia que tiene dentro del hogar. Eso hablando en el común de la sociedad, ¿no? Parece ser que la figura del padre fuera prescindible de la familia. Hay muchas personas que entienden o piensan que la figura paterna y su rol dentro del hogar es algo de lo cual se puede prescindir. Y bueno, y esto habla de una tendencia social, de una forma de pensar de nuestra sociedad, ¿no? No sé si esto es algo que ocurre por generación tras generación de malos modelos paternos, ¿no? Probablemente sí esta conciencia social, podríamos decir en el occidente, ¿no? En nuestra región del mundo, surge por una continua transición de malos ejemplos de padre de una generación a la otra, o tal vez haya una idea y una dirección explícita para que el modelo de familia que nosotros entendemos y concebimos como sano pase de moda o quede caduco o algo anacrónico, fuera de tiempo, ¿no? Pasando a otros modelos familiares, ¿no? Como entendemos, la Biblia nos habla de un modelo de familia biparental, con papá y mamá, y heterosexual, ¿no? Y hoy el mundo, desde otras ideologías, fuerza y pulsea contra este modelo, pretendiendo que otros modelos son mejores o tienen más relevancia para el tiempo de hoy. No sé si es una cosa u otra, o ambas juntas, pero las dos o estas dos cuestiones han redundado en esta idea. Y la verdad, generación tras generación se diluye la figura paterna. En las familias muchas veces, bueno, el rol de la madre y la figura materna siempre está, pero la figura paterna muchas veces no lo está, y la verdad, con tristeza decimos, cada vez en aumento esta tendencia. Es común ver familias donde la figura paterna va cambiando y a veces cambia 3, 4, 5 veces en la vida de un niño, trayendo en el niño la conciencia de inseguridad, ¿no? O acuñando en su mentalidad la falta de compromiso y el conflicto dentro de la familia y la separación como una forma de resolver ese conflicto. Y esto lo vemos en las distintas generaciones de niños, jóvenes y adolescentes, como la carencia de seguridad, la personalidad distorsionada, los conflictos emocionales, los conflictos de identidad sexual cada vez son más comunes. Y esto lo vemos como una tendencia desde quizá la mitad del siglo pasado hasta el día de hoy, como una tendencia creciente y en aumento. El tema es que desde la sociología o los constructores de sociedad, tanto políticos como sociólogos o profesionales, dicen, bueno, esto es la nueva normalidad, esto es normal,
Este terremoto que está pasando en la sociedad es la normalidad de hoy. Y de esa forma, buscan a las nuevas situaciones familiares, dicen, bueno, esta es la forma de ahora en adelante de concebir la familia o la posición paterna dentro de la familia. La posición de los constructores sociales es clara, ¿no? Cuando no pueden solucionar un problema en la sociedad, decimos que el problema o el terremoto social que hay es la nueva regla. No podemos lidiar con el embarazo adolescente, ¿no? Y decimos, bueno, la solución es el aborto. No podemos lidiar con el consumo de drogas y legalizamos las drogas. Y así, en esta dirección, vamos como sociedad camino a una degradación, de pasar de un modelo íntegro, de un modelo que a través de los siglos ha generado estabilidad en la sociedad, se va descartando ese modelo, entrando en un camino de degradación donde se van pervirtiendo valores familiares que han probado ser buenos a la sociedad. Desde la fe cristiana, tales degradación de rol paterno son una perversión al plan de Dios. La presencia del padre en el hogar es necesaria. Y esto lo decimos conscientes de que por muchas razones hay madres que han tenido que ser madre y padre al mismo tiempo, ya sea por cuestiones que ellas no han querido o tal vez sí por decisiones propias, pero han tenido que afrontar como mamás el rol de papá y mamá al mismo tiempo. Y lo decimos con mucho respeto, pero aún estas mamás que han tenido que vivir de esta manera se darán cuenta o podrán admitir también que diferente hubiera sido con el rol de un padre presente, amoroso y dedicado a su familia. Sin duda, podemos afirmar que la presencia de un papá en el hogar es necesaria. Es necesaria de todo punto de vista, desde la formación del niño. El niño, por su formación psicoevolutiva, necesita tener la figura paterna dentro del hogar. En ella contrastará, si es niña, verá también en su padre una persona en la cual verse y ser el modelo, en la cual ella tomará como referencia cuando busque una pareja. Y el niño también se identificará con ese papá para ser igual o quizá querer ser diferente, pero el rol paterno define la personalidad del niño y la niña desde edades muy tempranas en su formación psicoevolutiva. Decir que el padre puede estar o no dentro de la familia y que da lo mismo es una aberración de los valores familiares saludables. Evidentemente hay quien defiende esta idea y este modelo. Y muchas veces desde las leyes se promueve tal idea. Pero desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, el padre es necesario y fundamental en el rol de la familia. A veces se nos acusa a los cristianos como utópicos, como gente idealista, que ve un ideal y no ve la realidad. Sí, vemos la realidad y nos tiene muy preocupados. Y tal vez en esa idea de ideales bíblicos o de el plan de Dios, muchas veces decimos, bueno, esto resulta difícil de alcanzar, ser un papá modelo en la familia. Evidentemente, desde el mundo se dice que los padres están diluyéndose. Pero desde la palabra de Dios se afirma que la paternidad es necesaria.
realmente la Biblia no muestra padres perfectos. Cuando uno vamos a estudiar la Biblia, consecuentemente entendemos que no hay padres perfectos. Lo vemos en cada una de las historias bíblicas, desde el principio hasta el fin. Vemos en Isaac que hizo diferencia entre sus dos hijos, Jacob y Esaú, luego los llevó una enemistad. Jacob no entendió o aprendió lo mismo de su padre y no ayudó a sus hijos a cultivar la amistad, de tal manera que los 11 hijos terminaron vendiendo a José como un esclavo. Aún en la vida de un hombre como David, vemos problemas familiares en la vida de sus hijos. Y uno de sus hijos, Absalón, terminó procurando matar a su padre, David. O sea, la Biblia no nos muestra modelos ideales de familia. Nos muestra con las luces y las sombras de los papás. Y de hecho, si cada uno somos sinceros, podemos entender que tenemos virtudes y tenemos defectos. Pero de allí a descartar el plan de Dios en el rol del padre dentro de la familia, hay un trecho muy largo. Y diríamos que es caer en un abismo el descartar el rol del padre dentro de la familia. Hermanos, yo me considero un buen padre, pero les puedo asegurar que en las distintas etapas en la formación de mis hijos que están ya casados, cometí muchos errores. Y recuerdo muchas veces que tuve que ir delante de ellos y pedirles perdón. Perdón por haberlos corregido mal, perdón por no haber creído en lo que ellos me decían. Y lejos de debilitar mi posición como papá, me fortaleció delante de sus ojos. Porque no implica el tomar la posición de un papá y decir, bueno, el papá no se equivoca, como quizá nuestros abuelos vivieron con sus padres, ¿no? Donde lo que decía el papá se hacía. Evidentemente eso no está dentro del modelo bíblico. Lo que nos insta el Señor a reconocer nuestros errores y también confesarlo delante de nuestros hijos cuando somos nosotros los que nos equivocamos. Pero sí tenemos que decir, no hay padres perfectos, pero sí afirmamos que el plan de Dios para la familia y para la paternidad y el rol del padre es perfecto. Y sin duda que el único ejemplo intachable en cuanto a esto es nuestro Padre Dios, el cual en su palabra nos revela que Dios es Padre para nosotros, y especialmente el Nuevo Testamento. El Evangelio nos revela a Dios como Padre en 189 referencias, de las cuales 124 están en el Evangelio de Juan. Pero Jesús dio a conocer a Dios como Padre, y cada una de esas referencias, si nosotros vamos a ella, nos va a hablar de un Padre que ama incondicionalmente, un Padre que bendice, que provee, que da seguridad, que sostiene, que protege, que instruye, que enseña, que escucha, que conoce nuestras necesidades, que está presente siempre, que cuida, disciplina y restaura, nunca abandona y promete que Él es fiel y veraz. O sea que la palabra de Dios nos habla ampliamente del rol de ese Padre. Y si nosotros tenemos un ideal y tenemos un modelo, Dios es nuestro modelo y nunca tenemos que bajar ese modelo. Papás, mamás, hijos, tenemos que ver ese modelo de Dios para nuestras familias y no acuñar y no amoldarse, como decíamos al principio de año, no ajustarse al modelo del mundo. En función de esto,
les quiero invitar a abrir sus Biblias en el pasaje que vamos a tener como referencia el día de hoy. Se encuentra en el Salmo 128. Pasaje que, si ha estado atento, lo leímos al principio del culto. Pero este pasaje, el salmista, a modo de pintura de un artista con grandes pinceladas, nos está dejando una idea de lo que es un padre bendecido por Dios, que también nos está hablando de un modelo de familia, nos está hablando de promesas para los padres, para la familia, para la propia sociedad, cuando nosotros nos ajustamos al modelo bíblico y al modelo de Dios. El Salmo 128 dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos, la paz sea sobre Israel. Este pasaje es hermoso, ¿no? Además de un poema, una poesía, una canción, como decía Graciela, tiene también en nuestro tiempo música para estas promesas, pero son para todos nosotros, son para hoy, son para el siglo XXI, no quedan caducas, no son palabras que son viejas, y comienza con una bienaventuranza, ¿no? La bienaventuranza es aquella palabra que dice, ya sea un profeta o un padre, de bendición, y dice feliz, muy feliz, digno de ser felicitado. Bienaventurado quiere decir eso, ¿no? Lleno de satisfacción, lleno de paz, y dice todo aquel que teme a Jehová. No, el padre bendecido es un padre que teme a Dios, y que teme a Dios no significa que le tiene miedo, sino que le respeta reverentemente y que se sujeta a sus principios. Entonces, este padre que teme a Dios es un padre sabio, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría está en el temor de Jehová. O sea, el padre bendecido, el padre que ha aprendido de Dios, es un padre que se ajusta a los principios de su palabra. Hermanos, este es un desafío grande para todos los papás que estamos acá. ¿Realmente nosotros tememos a Dios en nuestras relaciones familiares, o cuando nosotros vamos construyendo nuestra familia, lo hacemos en el temor de Dios? ¿Nos ajustamos a sus principios, a nuestra vida? Dice, aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. No solo alcanza con profesar, creer o repetir lo que dice la palabra a nuestros hijos, sino con nuestro ejemplo mostrarles una dirección. El que anda en sus caminos quiere decir que tiene un estilo de vida acorde al temor de Jehová. Si uno dice una cosa con sus palabras, pero hace otra, nuestra esposa lo va a ver, nuestros hijos lo van a ver, y sin duda no querrán seguir nuestras pisadas. Pero el padre que tiene la bendición de Dios es aquel cuyos hijos también quieren seguir en sus pisadas. Escuché una vez un lindo ejemplo de un padre caminando con su niño pequeño en la arena, ¿no? La arena blanda, la arena que da en la orillita del agua, ¿no? Cuando uno pisa se hunden los pies allí en la arena, ¿no? Y el padre venía caminando adelante y su hijo atrás.
¿no? Y cuando mira hacia atrás, su hijo venía saltando sobre las pisadas del padre, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y su hijo le dijo, quiero ir donde vos vas. Así debería ser la vida del hombre y la influencia sobre los hijos del hombre que teme a Jehová. Querido hermano, y no solo le estoy predicando a los papás hoy, tal vez el énfasis esté puesto allí, pero esto tiene que ver con todos, con papás, con mamás y con hijos. Porque de alguna manera todos estamos vinculados con nuestra familia y todos nosotros tenemos un papá. Dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Si hay algo que a nosotros los hombres nos identifica es el trabajo. Muchas veces nuestra vida pasa muchas horas vinculadas a nuestro trabajo. Pero nunca podemos permitir que nuestro trabajo se convierta en el centro de nuestra vida. Si llegamos a ese punto de que nuestro trabajo sea el centro de nuestra vida, quizá nosotros podamos proveer para el hogar, pero tal vez le retaseamos al hogar, o sea, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia extendida, el tiempo. Y hay padres que justifican el hecho de que no tienen tiempo para sus hijos, no tienen tiempo para conversar con ellos, no tienen tiempo para estar en función de que trabajan y que trabajan muy duro. Ningún trabajo justifica el hecho de no estar presente en la vida de nuestros hijos o en la vida de nuestra esposa. Cuando nosotros vivimos en función del temor de Dios, también esta área de nuestra vida se alinea a los valores bíblicos. Y hermanos, por más que nos matemos trabajando para tener y para lograr lo que el mundo nos dice que tenemos que tener y que lograr, si nosotros perdemos el amor, si perdemos la presencia dentro del hogar, si perdemos lo fundamental de esos valores en nuestro hogar en función de que paso todo el día trabajando, ¿es eso lo que Dios quiere? Sin duda que la respuesta es no. También este pasaje dice en los versículos 3 y 4, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Podemos ver en esta idea que presenta el Salmo que la bendición de Dios en la vida de un padre se manifiesta en el cuidado de su familia. Qué lindo es tener la parra al costado de la casa, ¿no? ¿Cuántos crecieron con abuelos que tenían el parral en el patio? Ahora ya no se usa, vieron que no, hay pocas casas que tienen el parral. Los han podado, los han talado, esto da mucho trabajo, tira muchas hojas, pero qué lindo que era, ¿no? Bueno, en las casas de ese tiempo muchas veces tenían algo así como un parral cerca de la casa. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La figura poética es muy linda acá, ¿no? Cuando pensamos en la vid, pensamos también en el fruto de la vid. Pensamos en abundancia, pensamos en alegría, pensamos también en firmeza, fortaleza, ¿no? Con algo que trasciende el tiempo, ¿no? Hay muchos de esos parrales que tienen generaciones dentro de las casas. Y cuando pensamos en esta idea asociada a nuestra esposa,
Qué lindo es, ¿no? Por eso implica cuidado, implica tiempo. Y lamentablemente hay hombres en este tiempo que se han dedicado a descuidar la vid que lleva frutos a lo largo de la casa. De hecho, la han cortado, la han talado. Y después se jactan de ser buenos padres. No se puede ser un buen padre sin ser un buen esposo. Y ustedes me dirán, sí, bueno, hay padres separados o hay padres divorciados que se jactan de ser buenos padres. Tal vez dentro de los parámetros del mundo sí, pero en el modelo bíblico no. En el modelo bíblico, un padre que no cuida a su esposa, que no ama a su esposa, no lo es tal. Me sorprendió mucho en un tópico en la sobremesa del domingo pasado, que el domingo pasado sí fue el Día del Padre, ¿no? Por cuestiones logísticas, en la iglesia la temática pasó para el día de hoy. Pero estaban mis hijos y me dijeron, vos sos un buen papá. Y yo pregunté por qué. Y lo primero que me dijo Eddie, mi hijo varón, porque amás a mi mamá. Lo primero que dijo, y creo que fue lo último que dijo, porque la conversación se fue por ahí, ¿no? No sé si es la única característica que tengo de buen papá, pero empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Chicos, algún día van a formar una familia. Varones, algún día van a formar una familia. Empiecen por allí. Amar a su esposa. Amar a la compañera que Dios le dio. Dice, como vi que lleva fruto a los lados de su casa. Eso nos da una idea en esta poesía hermosa de compañerismo, de cercanía. No es la vid que está bajando el monte a 2 cuadras de distancia de la casa. Está allí, está con nosotros. Qué lindo cuando empezamos la familia con esta idea. Lamentablemente en la sociedad que vivimos, el hombre, en la mayoría de los casos, el hombre va consumiendo la vid dentro de su casa, talándola con violencia. Hermano, este modelo no es un modelo bíblico. Cuando el hombre ejerce violencia con su esposa, ya sea violencia física, emocional, psicológica, patrimonial, sobre la vida de su esposa, lo que está haciendo es pecar contra Dios. La bendición de Dios no está sobre su vida. Y definitivamente no es un buen padre. ¿Por qué? Porque está yendo en contra del camino de Dios. El plan de Dios para el matrimonio y para el hombre dentro del matrimonio es que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tan alto es el llamado de Dios para el hombre dentro de la familia. Y si el hombre no puede cultivar esa vida de tal manera que su esposa sea feliz dentro del hogar, tendrá que preguntarse qué es lo que estoy haciendo mal. Y probablemente tenga que ir a hablar con su mujer a preguntarle qué estoy haciendo mal. Cuando somos llamados a formar una familia, cuando nos comprometemos delante de Dios en matrimonio, no nos comprometemos a hacernos feliz a nosotros mismos, sino que yo me comprometo a ser feliz a mi esposa.
No se ha inventado el medidor de felicidad de mi esposa, pero tenemos que aprender. Así como el que cultiva la vid aprende cómo cuidarla, con esa figura también hermosa cuando el Señor Jesús dice ahí en Juan capítulo 15, ¿no? Yo soy la vid, dice el Señor, y mi Padre es el labrador, ¿no? Y está hablando de ese cuidado que Dios tiene por la vid. Si nosotros como hombres no aprendemos a cuidar a nuestra esposa, bueno, el Señor nos va a demandar a nosotros sobre esa situación. Se dice que el hombre es la cabeza del hogar. Eso no significa que es el amo del hogar o aquel que decide o aquel que hace las cosas, que muchas veces se nos critica a la iglesia y se nos dice que la iglesia es machista. Si el hombre es cabeza del hogar es porque Dios le ha dado la responsabilidad espiritual de guiar a su familia y de mantener el amor, la ternura dentro del matrimonio y dentro de la familia. Hay una responsabilidad espiritual y si algo estoy convencido que Dios nos va a pedir cuentas a los hombres dentro de la familia, cómo hemos manejado y cómo hemos cuidado a la familia dentro del hogar. No dice, sí, la responsabilidad de los dos, sí, pero Dios te va a pedir cuentas a ti como cabeza del hogar. Esta imagen que se nos presenta de la vid dice, como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, habla de cercanía, de permanencia, de intimidad, de estabilidad. Pero también nos habla de la relación con los hijos. La relación con los hijos nos lo habla en función de esta figura, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Ustedes saben que el olivo en Palestina y durante todos los tiempos, hasta el día de hoy, es uno de los árboles más valiosos en lo que es en esa zona. Su fruto se usaba, ¿no? Y se usa también el día de hoy, por ejemplo, para alimento, pero también se usaba para medicina, para ungüentos, para aceite. Ese aceite en ese tiempo se utilizaban las lámparas, o sea, para proporcionar luz delante del hogar. Entonces es muy significativo que diga tus hijos como planta de olivo alrededor de la mesa, ¿no? Es un árbol de crecimiento lento. Tarda de 3 a 5 años en llegar a dar fruto. Al principio es como un arbusto, pero luego va tomando el porte de un árbol y probablemente entre los 10 y 15 años y probablemente también hasta los 20 años adquiere su madurez total y alcanza la mayor capacidad de sus frutos, ¿no? Llega a tener entre 4 y 12 metros de altura, aquellos árboles que no se podan crecen en altura, ¿no? Pero por lo general andan entre los 4 y los 5 metros de altura los olivares y tardan en dar fruto. Pero lo interesante de esto es que el olivo, después que da fruto, sigue dando fruto muchas veces pasando los siglos, ¿no? Hay olivares que tienen más de 100 años de longevidad, ¿no? Y hasta llegan hasta los 200, 300 años algunos de esos ejemplares, ¿no? Entonces dice, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Evidentemente esto implica un cuidado. De lo mismo que decíamos con la vid, a los lados de tu casa aplica con las plantas de olivo alrededor de la mesa. Así debería ser el papá en el modelo bíblico en la relación con los hijos.
Pero lamentablemente, y desde la consejería cristiana, nos damos cuenta que desde muchas maneras los padres han dañado a los hijos. Y a veces generación tras generación. Empezando por no mostrarles el cariño hasta llegar a la agresión física y psicológica. Y lamentablemente marca a fuego en la vida de los niños y de los adolescentes. Somos conscientes de eso. A veces aún papás que deberían reflejar el carácter de Cristo en sus vidas por profesar la fe cristiana, terminan dañando a sus hijos por la forma en que le hablan, por la forma en que se dirigen a ellos. Como mi padre, y lo dicen en consejería, pero cuando uno habla con ellos, terminan reproduciendo el mismo carácter que su padre tenía y haciendo las mismas cosas que no querían hacer. Todo eso por no confrontarnos en el temor del Señor a cómo estamos viviendo. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hijos, queridos padres que hoy están acá? ¿Cómo son nuestras palabras hacia ellos? ¿Cómo son nuestras actitudes hacia ellos? ¿Cómo les corregimos a ellos? Porque si no lo hacemos en el temor del Señor, seguramente nos estamos equivocando en la manera de hacerlo. Muchas veces guardamos rencor hacia nuestro papá. Y si hay una de las cosas que reconocemos en consejería que más cuesta trabajar, pero que tan significativo es cuando se logra, es el hecho de poder perdonar a nuestros papás. Conozco una persona que de adolescente negaba que su padre vivía y decía, mi padre se murió. Pero realmente cuando uno hablaba con las personas, decía, no murió el papá de él. Esta persona después se entrega a Cristo y se convierte y empieza a luchar con estos sentimientos. O sea, porque eso de mi padre murió es como ponerse una máscara y levantar un muro para aislar el corazón. Pero esta persona cuando se convierte empieza a dejar a trabajar el Espíritu Santo que decía, tenés que perdonar. Por un tiempo se resistió a tener que perdonar, pero luego, posteriormente, lo hizo y en presencia de Dios pudo perdonar a su papá. De todos aquellos recuerdos que quizás hasta de bebé recordaba cómo el padre golpeaba a su mamá o cuando venía alcohólico a su casa. Pero el Dios fue obrando en el corazón de esta persona hasta que pudo perdonarle. Perdonarle no significa aceptar las cosas que hizo. Son malas. Pero el perdón nos llevó a restaurar las cosas en el corazón de esta persona que conozco. Y a la hora que su padre partió a la presencia del Señor, ese rencor que había ya no estaba. Ese dolor que por toda la adolescencia se había generado dejó de existir. Ya no había cuentas pendientes y el Señor sanó. Tal vez no tuviste un papá como el modelo bíblico lo anhela, ¿no? Tal vez hoy tenés un papá que ha causado dolor en tu vida. Te invito a que lo perdones. Y no porque se lo merezca ni porque Él te lo pida, sino porque es lo que puede sanar tu corazón, porque muchas veces al querernos alejarnos de Él y no tener resuelto esto, terminamos reproduciendo lo mismo
en nuestras vidas que nosotros decíamos que no a nuestros papás. Evidentemente, hay diferentes tipos de papás. Todos somos distintos, pero quizá hay un denominador común entre los diferentes tipos de padres. Hay padres dominantes y rígidos que siempre tienen una distancia, que ponen una barrera con sus hijos. Recordaba, y esto se los decía en la clase de la escuela dominical el domingo pasado, que había una profesora en el liceo, cuando en cuarto año de liceo íbamos con Graciela en la misma clase, y había una profesora que comenzó de literatura, que comenzó a enseñarnos el hijo pródigo, ¿no? en un liceo público, ¿tá? Pero él estaba dentro de la materia, entonces empezamos a analizar y esta mujer se quebró leyendo la actitud del padre amoroso que fue a buscar a su hijo cuando todavía no había llegado a su casa, y esta mujer se quebró y comenzó a llorar en la clase. Y bueno, después trató de explicar. Mi padre no fue así, dijo. Cuando yo le traía las notas del carné a mi padre con las mejores notas, él me miraba y me decía, es tu deber. Ella tuvo un padre rígido, ¿no? Un padre dominante, un padre que marcó el corazón de esa mujer. Tal vez nunca le dijo, te quiero, te amo. Pero hay padres que son así, que con sus palabras terminan siendo latigazos en el corazón de los hijos. Hay padres que son indiferentes, ¿no? Que no les importa, ¿no? Se hizo una encuesta en un colegio de las frases que más repetían sus padres, ¿no? Y llamó la atención esta frase, no tengo tiempo, no tengo dinero, anda a tu cuarto y no molestes. Hay algunas madres que yo también la digo, ¿no? Pero esas son las frases que continuamente repetimos. Hay padres permisivos que a todos le dicen que sí, son más amigos adolescentes de sus hijos que padres. Les cuesta poner disciplina, les cuesta poner un límite. Los hijos que crecen con estos papás no tienen respeto por la autoridad. Salen al mundo y no saben cuándo parar, ¿no? Son continuamente manipuladores. ¿Cuál es el modelo bíblico? Bueno, el padre amoroso y firme. Y bueno, daría para hablar muchísimo de esta característica, pero Dios quiere que tú seas un papá amoroso, ¿no? Un papá que muestres ese amor incondicional hacia tus hijos, que continuamente estés allí, que puedas escucharles, ¿no? Que puedas tomarte tiempo para escucharles y hablar con ellos, ¿no? Que puedas hablar con ellos palabras de bendición. Pero también tiene que ser un padre que enseña y que disciplina. La disciplina hacia los hijos no puede ser producto de la ira o del enojo. Los límites tienen que estar claros, pero no pueden ser en función de que me enojé, ¿no? Me embronqué y por eso te discipliné. ¿Cuánto mal o cuánto daño hace ese tipo de disciplina dentro del hogar? El padre tiene que dar seguridad dentro del hogar. Por eso tiene que ser amoroso y firme, ¿no? Y el ejemplo es nuestro Padre Celestial, ¿no? Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, el Padre tiene que dar seguridad a sus hijos en un contexto de amor, ¿no? En un contexto de amor incondicional hacia ellos. Concluyendo, hermanos, y me dirijo a los papás,
¿Sos este padre del Salmo? Las promesas que tiene este Salmo aún exceden las generaciones. Dice sobre el final del Salmo, los hijos de tus hijos. O sea que se proyecta hacia adelante. El papá que es temeroso de Dios y que anda en los caminos de Dios y que aplica estas cosas a la vida de su familia, con su esposa y con sus hijos, su ejemplo trasciende las generaciones y bendice las sociedades y marca una diferencia. Hermanos, somos llamados como Iglesia de Cristo a que nuestras familias sean diferentes, sean perfectas. No es el llamado a ser perfecto, porque como lo dijimos y argumentamos, cada una de nuestras familias o de nuestras personalidades tiene sus problemas y sus pecados, pero siempre en el camino de la reconciliación, siempre en el camino de avanzar, en el camino de la santificación. Y querido papá, si en este momento vos estás enfrentándote a este mensaje y decís, no, yo no estoy en esta altura, este es el tiempo de arrepentirse y de pedir perdón, porque quizá muchas de las cosas que hicieron sufrir a nuestra familia son pecados y es necesario, mientras que haya tiempo, restaurar, sanar. El Señor siempre es un Señor de oportunidades y siempre nos abre puertas. La sanidad está cuando nosotros decimos, abro las puertas de mi corazón, quiero que cambies mi vida. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Aún el Señor transforma nuestro carácter cuando nosotros estamos dispuestos a andar en su temor y andar en su camino. No estamos solos en eso. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo. El fruto del Espíritu nos guía en esa transformación. Pero si nos damos cuenta que hay cosas que hay que cambiar, tal vez hoy sea el momento de pedir perdón. Y primero pedir perdón a Dios. Y tal vez el Señor nos lleve a pedir perdón a nuestros hijos. O tal vez los hijos pedir perdón a los padres. Yo les invito a que puedan cerrar sus ojos y pensar en ustedes en este momento y tomar este tiempo para decirle a Dios cómo nos sentimos. Tal vez sea un buen momento para perdonar a tu papá si te ha dañado. Evidentemente, muchas veces el perdón es un proceso y tanto Richard como yo, como en consejería, los distintos hermanos que trabajan en consejería te pueden ayudar en este proceso. Pero tal vez sea bueno empezar hoy diciendo, Señor, perdono a mi padre. Pero papá, vos que estás acá hoy, si reconoces que ha sido duro, que no has corregido de acuerdo a la voluntad de Dios, que has corregido con ira o con enojo, o te has extralimitado, también es momento quizá de pedir perdón delante de Dios, pero también pedir perdón a tus hijos. No tengas vergüenza de hacerlo. No te disminuye delante de Dios el decir me equivoqué, sino que engrandece. Padre, gracias por tu palabra y por este salmo, Señor. Gracias porque nos proyecta hacia adelante. Queremos, Padre, mirando hacia adelante, ser ejemplos que nuestros hijos quieran caminar, Señor. Ser hombres que nos quieran imitar. Como dice en el Proverbios 27,
justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Queremos ser de estos hombres, Señor. Ya haya sido que empecemos tarde, entendiendo que podemos serlo a partir de ahora. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría. Permitinos, Señor, ajustar nuestra vida a tus principios. No es tarde. Escuchar las oraciones que se hacen, Señor, en este lugar y en silencio. Ministrá, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que para muchos es un tema difícil, ya sea por lo que han vivido o por lo que están viviendo, Señor. Pero entendemos, Padre, que tú has venido para sanar, que tú puedes restaurar, Señor. Ministranos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, qué buen desafío